Vamos a pasar ahora a la siguiente sesión, donde vamos a abordar uno de los desafíos más importantes también para el Perú y creo que donde el sector privado puede tener un mayor protagonismo en la generación de empleo de calidad. Vamos a mirar cómo se puede generar empleo desde la mirada de distintos sectores que conforman el tejido productivo del país y cómo la generación de empleo puede garantizar un crecimiento sostenido que se traslade y se traduzca en bienestar para todos los peruanos. En la siguiente sesión, ¿cómo generamos empleo de calidad? Invitamos al escenario a Miguel Jaramillo, investigador principal de GRADE, quien conducirá este espacio y dirigirá un panel integrado por Luis Villanueva, presidente de la CGTP, secretario general de la FTCCP y presidente de la APT. Tendremos también a Jorge Zapata, presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas, CONFIEP, y a Fernando Carmel del Solar, presidente de la Asociación de Emprendedores del Perú, ASEP. Los invitamos a tomar asiento y adelante, Miguel. Gracias. Buenas tardes a todos los asistentes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Es un enorme gusto y un honor estar acá presidiendo este distinguido panel para discutir un tema tan importante para el desarrollo del país como es la generación de empleo de calidad. La idea es presentarles un muy sucinto panorama de cuáles son los retos del mercado laboral peruano y luego comenzaremos con el panel con algunas preguntas que voy a indicar en su momento. Ok. ¿Cuál es, entre los muchos problemas que uno puede identificar en el mercado laboral? Yo creo que hay un problema que resume un cúmulo de condiciones que necesitamos superar en el mercado laboral. Y este indicador es la baja calidad del empleo. Quizá la manera más directa, más conocida, más advertida de tipificar esta baja calidad del empleo es en la cantidad de empleo informal que tenemos, ¿no? Ese es su indicador más crudo, digamos. Acá, en este gráfico, lo que podemos ver es que las tasas en general son altísimas. En promedio estamos arriba del 70% de informalidad, pero que esto afecta particularmente a los más jóvenes, ¿no? Cada barra son grupos de edad, desde los más jóvenes, edad intermedia, prime age en el mercado laboral y los más adultos en el mercado laboral. Si miramos los últimos 5 años, desde antes de la pandemia hasta acá, lo que observaremos es que el empleo informal ha crecido a la par que el formal, lo que significa que al momento tenemos un récord histórico de trabajadores laborando en la informalidad. Esto obviamente no afecta a todos los trabajadores, no afecta a todos los grupos sociodemográficos. Los más afectados son los jóvenes. Aquí podemos ver cómo ha evolucionado el empleo en los 3 grupos de edad que están en el gráfico anterior, y lo que vemos es que mientras que el empleo ha crecido para aquellos mayores de 25 años, para los menores de 25 años ha caído. De hecho, precisando este dato, lo que tenemos es que entre antes de la pandemia y el año 2025 ha habido una caída brutal del empleo juvenil, de más del 20%. Esto es una cosa sumamente extraña y que solamente ocurre en algún tipo de catástrofe social, como por ejemplo una guerra.
Nosotros lo tenemos a pesar de no haber pasado por ninguna guerra, ni externa ni interna. Si miramos a los jóvenes que tienen empleo, su condición, si bien mejor que estar desempleado, tampoco es halagüeña, ¿no? Lo que tenemos es que el empleo adecuado entre los jóvenes ha caído 25%, más o menos. Y esto es grave por varias razones, ¿no? Obviamente porque esto es desalentador para los jóvenes mismos, es también, y esto tiene riesgos importantes, ¿no? Si en este gráfico ustedes pueden ver, cada puntito es una región, y lo que vemos es que mientras más alta es la tasa de desempleo juvenil, mayores los índices de delincuencia. Entonces hay una clara relación entre desempleo juvenil y delincuencia a nivel nacional. Hay otras consecuencias, pero una súper importante es que los primeros empleos, la calidad de los primeros empleos tiende a predecir cuál va a ser la calidad de los empleos en el futuro, 10 años adelante en el mercado laboral. Entonces, si estos chicos no tienen una buena entrada al mercado laboral, no van a tener un buen futuro laboral. Eso es lo que predice la evidencia científica hasta ahora. Entonces, y esto nos agarra en el contexto del final de nuestro ciclo de transición demográfica de un país donde tenía un exceso de jóvenes con relación a la población adulta mayor. Eso se acabó. Y esto es como los datos que les he enseñado de evolución del empleo juvenil es cómo hemos mal usado en el último quinquenio este bono demográfico. Dentro de 5 años la población adulta mayor va a empezar a crecer más rápido que los jóvenes. Entonces, si no revertimos este comportamiento de los jóvenes en el mercado laboral, vamos a tener serios problemas para financiar a los adultos mayores que ya no pueden trabajar. Entonces, la pregunta para el panel no puede ser más pertinente y más apremiante también, ¿no? ¿Qué hacemos como país para revertir esta situación? Esta es la pregunta central que vamos a abordar en los siguientes minutos. Y para esto tenemos un distinguido panel. El panel lo conforma el señor Fernando Calmel del Solar, que es presidente de la Asociación de Emprendedores del Perú, el señor Luis Villanueva, presidente de la CGTP y secretario general de la FTCCP, y el señor Jorge Zapata, presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas, CONFIEP. Entonces, sin más, los dejo le planteo al panel la primera pregunta, que es, ¿qué propuestas para que se genere más empleo formal y de calidad, particularmente para los jóvenes? ¿Qué reformas normativas se necesitan? ¿Cuáles son sus propuestas en esta dirección? Tienen 4 minutos cada uno. Sí, bien, muy buenas tardes a todas y todos los presentes en este importante foro. Yo quiero referirme a lo siguiente, tener en consideración que ante el escenario de una crisis sociopolítica que atraviesa nuestro país, considero que como aspectos generales para generar empleo decente, como lo señala la OIT, como lo consagra en todos sus convenios internacionales, en principio todos los peruanos, sin distinción alguna, tenemos que estar comprometidos por defender la democracia que tenemos, precaria, pero democracia al fin y al cabo, y centrarnos en sus pilares de esta democracia. Primero, en la institucionalidad, que como todos sabemos se ha venido a menos en estos últimos años. Ya no hay institucionalidad casi en el Perú, todas las instituciones están caídas, y un respeto al Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque esto brinda confianza
y así vamos a poder generar y atraer mayores inversiones al Perú. Entonces también vamos a promover formalidad y vamos a enrumbarnos hacia un futuro sostenible. De lo contrario, todo lo que se diga y todo lo que se haga no tendrá futuro. Necesitamos que tanto trabajadores, empresarios, académicos y los ciudadanos en general reafirmemos nuestro compromiso por recobrar la estabilidad en nuestro país, porque esta inestabilidad política no solo agrava la crisis de seguridad que todos sabemos que sufre nuestro país, sino que también amenaza la economía y pone en riesgo la subsistencia, como siempre vemos a diario, de miles de micros y pequeños empresarios. Y por supuesto, a ese poco empleo formal que existe en nuestro país. Y en lo específico, creemos nosotros los trabajadores que para la generación de empleo de calidad se considera que hay que enfocarse en la educación, en la capacitación, así como en la formación de la persona, ¿no? En todos sus niveles educativos, porque es la clave para la transformación laboral. Hay que buscar la calidad del futuro empleo que permita identificar y desarrollar capacidades individuales desde las edades tempranas, no esperar pues que el joven termine sus estudios y sea un desempleado más. Es necesario que formemos a los jóvenes en carreras técnicas, en carreras profesionales o científicas, pero que respondan a la demanda laboral, especialmente en los sectores emergentes, como todos sabemos, que estén vinculados, ahora que se habla mucho de la inteligencia artificial, que estén vinculados con la revolución tecnológica, la inteligencia artificial. Señores, esta preparación resulta esencial para que los nuevos trabajadores, los jóvenes, logren insertarse a una economía competitiva. Considero que para esto lo principal debe formularse una política de Estado de información sobre qué carreras son las que mayormente demandan más empleo y también qué carreras pagan los salarios en promedio, los mejores salarios. Y también, ahora que hay mucha universidad privada, que no se sabe por qué hay tanto, pero sin embargo creemos nosotros que debe haber una información sobre qué institutos técnicos y qué universidades cuyos egresados consiguen empleo o cuyos egresados están bien remunerados o tienen buenos sueldos. Ese acceso a información sobre carreras técnicas y universitarias hay que tener en cuenta también las oportunidades. También nosotros creemos que debe haber acceso a oportunidades para todos. Me estoy refiriendo a la educación. Tenemos que tratar que todos los peruanos, sin distinción, los de la costa, los de la sierra, los de la selva, el norte, centro y sur, tengamos la misma educación. Y no debe haber esa brecha de desigualdad, ¿no? Por supuesto, porque la educación en el Perú no es uniforme. Se deben desarrollar políticas públicas de consenso. ¿A qué me estoy refiriendo? Sobre todo en la educación, donde tienen que establecerse como políticas sectoriales de educación mesas, donde participe la sociedad civil, la empresa, la industria y la academia, y juntos, en consenso, debemos determinar cómo y qué tipo de empleo debemos generar, y también qué es lo que requiere el mercado de trabajo. Muchas gracias. Entonces, ahí queda. Muchas gracias, Luis. Seguimos. Seguimos con la presentación de Fernando. El micro, por favor, con este micro, no sé. Bueno, gracias, gracias a todos. Y la pregunta se responde muy simple: ¿cómo generamos empleo y generamos empleo de calidad? Generando empresas y generando empresas de calidad.
generando más empresas, generando más riqueza, generando más oportunidad de trabajo. ¿Cómo se responde? ¿Cómo se logra eso? Eliminando las miles y millones de barreras burocráticas que tiene el Estado, eliminando toda la tramitología que genera que la informalidad sea lo normal. Se tiene que repensar, después de 25 años la informalidad no baja. ¿Cuál es el problema? ¿El 80% de los peruanos? ¿O 15 burócratas que han dado una ley que no sirve para nadie? ¿Dónde está el problema? El problema está en las normas, en el exceso de normatividad, en generar que el trabajador tenga seguridad laboral atornillándolo a una silla cuando no es productivo, porque lo ganó en la lucha sindical. No, señores. La seguridad del empleo se logra cuando la oferta supera la demanda. Y es lo que tenemos que generar. Mayor oferta de puestos de trabajo de calidad. Tenemos que fomentar el crecimiento de todas las empresas. Y yo me rehúso a usar el término MIPE, porque el término MIPE es un término de facturación. El empresario que empieza un negocio puede ser micro en la SUNAT, pero no es más chato que el gran empresario. Es empresario. Tenemos que repensar cómo el Estado mira al empresario. Tiene que dejar de perseguirlo, de pensar que todos somos corruptos y poner solamente barreras para fregarnos. Se necesita una reforma inmediata en el Estado, limpiando ese exceso de burocracia, reduciendo la cantidad de entidades, ministerios, que solamente entorpecen el desarrollo productivo. ¿Y qué sucede? Que es el gran problema que tenemos. Todo esto, la informalidad, es un caldo de cultivo para el crimen organizado y la ilegalidad. Tenemos que hablar con propiedad. Informal no es ilegal. Y el crimen organizado tampoco es lo mismo que informal. La mayor inversión extranjera que se ha hecho en los últimos 25 años ha venido de parte de los cárteles del crimen organizado. Es la verdad. Están aprovechándose de todo ese espacio que denominamos informal por normas burocráticas. Queremos trabajo de calidad. Trabajo de calidad es que una persona esté segura, se cumplan con todo lo que se debe hacer, con lo normal, con lo regulado, no con el exceso, no con las gollerías. Tenemos como país, los empresarios, los trabajadores, que porque todos somos sector privado, pelear y luchar porque esto cambie. El Estado tiene que trabajar, ese es un mensaje al presidente Gerí, no tiene nada que perder, hágalo ahora y empiece de una vez además una reforma del sistema judicial que ya como lo pusieron antes. Sin justicia nunca podremos frenar al emprendejo, porque no es empresario, que trata mal a su trabajador, ni al que se colude con el Estado para generar corrupción. Necesitamos simplificar el Estado y tener una justicia que sea realmente justa para todos. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Jorge, ¿quieres pasar al podio o desde ahí? No, desde acá nomás. Muchas gracias, Miguel. Buenas tardes con todos. Coincidiendo con lo que se ha dicho ya, yo quiero referirme a una cadena que tiene que haber para generar buen empleo, empleo de calidad. Más allá de lo que se ha dicho, con lo cual concuerdo, tiene que haber inversión, qué duda cabe, porque esa inversión es la que trae empleo y es la que trae empleo de calidad y el empleo reduce pobreza. Cuando en el Perú crecíamos a ritmos de 6, 7, 8%, pudimos en poco tiempo reducir la pobreza de 50% a 20%. Eso es un récord que nunca lo hemos tenido antes en el país. Y se puede hacer, pero necesitamos hacer las cosas mejor de lo que estamos haciendo ahora. Porque además el objetivo final debe ser ese, reducir la pobreza en el Perú. No podemos seguir con esos niveles que hoy día están en 30% porque hemos tenido un rebote. ¿Pero qué necesitamos? Necesitamos obviamente tener un buen clima de inversiones, que hoy día no lo tenemos. Necesitamos estabilidad
estabilidad política, estabilidad jurídica, estabilidad en las reglas de juego, que hoy día no lo tenemos. Necesitamos institucionalidad, ya se ha dicho acá, nuestras instituciones se han deteriorado y de forma dramática. Tenemos que recuperar esa institucionalidad, tenemos que reforzar nuestras instituciones y además tenemos el ejemplo. No tenemos que irnos a buscar a otros países, no tenemos que sumergirnos en los libros, en alguna enciclopedia para buscar cómo hacemos. Lo tenemos en el ejemplo, en el BCR, la institución más institucionalizada, donde reina la meritocracia, donde la estabilidad es muy grande, donde tiene un directorio independiente y un presidente al que todo el país respeta y venera. Y gracias a esa institucionalidad es que tenemos los números macroeconómicos que son envidia en el mundo. Ahí está la clave. ¿Por qué no podemos tener salud con la misma institucionalidad? ¿Por qué no podemos tener otras instituciones con esa misma institucionalidad, con presidentes que duren 5, 10, 15 años, directorios independientes, meritocráticos? Y también, como se ha dicho, la desregulación también es necesaria, ¿no? Hoy día la planilla se incrementa en un 45, 50%, dependiendo del sector, por encima del sueldo, del salario, del jornal que se paga al trabajador. Entonces, obviamente, hay muchas empresas que eso no lo pueden soportar. Entonces, hay que desregular, hay que destrabar, hay que buscar que haya más oferta, como bien se ha dicho. Y finalmente, la educación, como lo ha dicho Lucho Villanueva. Tenemos que tener una educación de mucho mayor calidad para que la gente sea empleable, sea productiva y sea atractiva para el empresario, para que contrate un empleado que venga con potencialidades, que venga con expertise, que venga con productividad. Pero ahí también estamos fallando. Entonces, en síntesis, la introducción que nos hizo Miguel de cómo se ha ido deteriorando el empleo, lamentablemente hay que decirlo, pues, que es una situación previsible, porque estamos haciendo todo mal hace buen tiempo, ¿no? Yo diría que por lo menos hace unos 12 o 14 años. Y sorprendentemente porque comenzamos el siglo haciendo las cosas muy bien. Hay que hacer un mea culpa. Todos somos peruanos, todos somos artífices de lo que pasa en este país y todos somos de alguna manera responsables de lo que hemos hecho mal en los últimos años. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Siempre es sorprendente. En los debates académicos típicamente habemos economistas y abogados, laboralistas, y es bien difícil encontrar posiciones en común. Pero cuando hay representantes del sector productivo es bastante más sencillo, ¿no? O sea, los temas comunes que encuentro en las presentaciones son largamente mayores a las diferencias que uno puede encontrar. Pasemos a la siguiente pregunta, que es ¿qué rol debería tener la inversión privada para lograr este objetivo de mejores empleos? Luis, por favor. Sí. Mire, el rol de la inversión privada es de suma importancia porque entendemos que la inversión privada es el motor de nuestra economía y por lo tanto hay que cuidarla, hay que incentivarla y hay que eliminar todas esas trabas burocráticas, esas barreras burocráticas que se ha señalado, porque eso generan sobrecostos, es cierto, y desincentivan la formalización y frenan la inversión privada. Yo no estoy de acuerdo en que el trabajador gana su puesto estable y de ahí ya no quiere moverse. Eso no es tan así. Nosotros, los trabajadores, creemos que una de las formas de salir de esta gran informalidad es a través de elevar la productividad. Pero ¿cómo se eleva la productividad? Mejorando la educación, no con la educación que tenemos ahora. Y hay que hacer una educación técnica, una educación para el trabajo, ¿no? Hay que cerrar esas brechas educativas.
Nosotros, en el sector de la construcción, les comento, hace 21 años que venimos desarrollando una negociación colectiva por rama de actividad, que no solamente nos ha servido para ponernos de acuerdo en salarios, en condiciones de trabajo, sino hemos sido más allá, hemos firmado inclusive un pacto por un Perú mejor, y aquí está el ingeniero Zapata. Pero hemos visto que el sector de la construcción es un sector donde la informalidad es más alta que otros sectores. ¿Qué cosa hemos hecho? En 2018 hemos formado un comité por la formalización del sector de la construcción. Y han pasado 7 años y estamos viendo algunos resultados. En los mejores momentos de la inversión privada y pública en el sector de la construcción, en el boom de las obras, había un promedio de 95.000 trabajadores de la construcción en las planillas electrónicas formales. Actualmente hay 135.000 en promedio. ¿Por qué? Porque este comité de formalización ha apostado por la capacitación. Nosotros estamos capacitando de manera masiva. No solamente le hemos dejado eso para Censico, Capeco a través de su instituto, la Federación a través de los fondos de CONAFOBICER. Hemos creado hace un año un fondo de capacitación, de tal manera que la productividad de la mano de obra del trabajador de la construcción en promedio es buena. Están llevando los trabajadores a Santo Domingo, a España. Eso ya nos preocupa porque estamos formando talentos y están yendo, pero nosotros somos uno de los convencidos que hay que mejorar la productividad, y esa es tarea de todos. Los trabajadores pensamos de esa manera y esperemos que nos entiendan. Miren, yo recuerdo que en el CADE del año pasado el economista Elmer Cuba nos hizo una buena propuesta, el combo formalizador, y vuelvo a ratificar en este escenario. Los trabajadores estamos de acuerdo con ese combo, con esa propuesta, y estamos de acuerdo con lo que se propone ahí, en ir a una reformulación legislativa del trabajo a través de una ley del trabajo general progresiva. Hay que revisar ese marco normativo de las utilidades. También hay que hacer una ley general del impuesto a la renta, de esas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que en estos foros debemos hacer propuestas, pero hay que hacerle seguimiento, ¿no? Y eso se puede hacer en una mesa, trabajadores y empresarios, y todos juntos ahí construyendo eso que va a ser bueno para mejorar el trabajo en el Perú. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Jorge. Sí, yo quiero añadir que a mí me parece, y creo que vamos a coincidir con algunos analistas, el que ha fallado en su rol en el país ha sido el Estado. El sector privado ha hecho su trabajo, que es invertir, generar empleo, generar impuestos, que deberíamos hacer algo más, sí, pero ahora lo vamos a mencionar. Pero el Estado se ha venido desinstitucionalizando y se ha venido deteriorando de forma dramática, ¿no? Y eso hace que no tengamos una correlación entre los interesantísimos números macroeconómicos que tenemos con el nivel de inversiones que deberíamos tener para los números macroeconómicos que tenemos, ¿no? Hoy en el Perú se cambia a la Presidenta de la República y en vez de dispararse el dólar, se devalúa el dólar, es decir, la moneda se aprecia, ¿no? Son cosas increíbles que afuera no se entienden. Nosotros, haciendo 3 o 4 irrigaciones a medias, porque no las terminamos ningunas, pasamos de 500 millones de dólares en exportaciones a 12.500 millones de dólares en exportaciones. Pero sin embargo tenemos 44.000 millones de soles en obras paralizadas. Si nosotros hubiéramos completado esas irrigaciones solamente, hoy día estaríamos hablando de quizás 25.000 millones de soles en exportaciones en agro. Eso probablemente hubiera duplicado el empleo en el agro. Otro tema, tenemos 64.000 millones de dólares en cartera de proyectos mineros que no los explotamos. Los últimos proyectos mineros que han salido se han tardado 12, 13, 14 años.
¿Cuánto empleo perdido tenemos ahí? Es una cantidad muy grande. Entonces hemos empezado a retroceder, hemos empezado a no solo dejar de ser lo atractivos que deberíamos ser por nuestros números macroeconómicos, sino que a eso le añadimos una falta de institucionalidad, un sistema político que a todas luces no funciona. Nos vamos a una elección con casi 40 candidatos, lo cual es bastante complejo y complicado. Y todo eso pues está frenando la producción de empleo de calidad, ¿no? Todo eso es lo que está haciendo que no tengamos pues hoy día pleno empleo y pleno empleo de calidad, más allá de la sobreregulación y todo lo que ya se ha hablado anteriormente, ¿no? Pero tenemos que reinstitucionalizar el país, tenemos que volver a ese cauce democrático, por cierto, institucional, con un Estado que sea promotor, con un Estado que sea visionario, que haga la infraestructura que el país necesita, que ponga las reglas y que esas reglas sean estables y que no ponga trabas. Y que, por supuesto, cada vez estén los mejores hombres y las mejores mujeres en el Estado, para que esas instituciones sean las mejores del país también. Así vamos a tener mucho empleo y empleo de calidad. Gracias, Jorge. Fernando. Bueno, sin ánimo de sonar redundante, porque al final creo que estamos todos en la misma línea. Y Luis lo ha dicho, yo creo que el mejor régimen laboral que existe en el Perú es el régimen de construcción civil. Tiene una flexibilidad impresionante. ¿Por qué no lo aplicamos a todos los sectores? Y listo. ¿Por qué no le damos a todos la libertad que existe en el régimen de construcción civil? Esa flexibilidad. Sería maravilloso. Hagámoslo. Además, el trabajador cobra completo por semana. Hay más liquidez, se mueve más la economía. Hagámoslo. Pero, por el otro lado, se habla muchas veces, y lo dijo Luis hace un rato y también, y muchas veces la discusión es, oye, ¿cómo aumentamos o hasta dónde aumentamos el sueldo mínimo? Y sin ánimos de ofender, se sientan en una mesa representantes del 4% de los trabajadores, porque los sindicatos representan solamente el 4% de toda la población económicamente activa, y el 0,5% de las empresas o los empleadores del 16-20% de la fuerza laboral. Y no lo estoy viendo de mala manera, pero hay un error de concepción. ¿Por qué discutimos del aumento del sueldo mínimo cuando lo que debemos hacer es cómo reducimos el costo de vida? ¿Cómo generamos calidad? ¿Cómo hacemos que el Estado cumpla con su rol de educación, de salud, de infraestructura? No hay que pagarle más al trabajador. Si se lo merece, sí, por supuesto. Pero hay que hacer que no gaste en educación privada si la particular puede ser buena. Y cuando manda a sus hijos al colegio particular termina pagando una academia porque le enseñan pésimo. Cuando se enferma no puede acudir al sistema público, al que debería ser gratuito, tiene que comprar en farmacias privadas y tiene que atenderse con médicos privados. Cuando va a trabajar, pierde horas de su vida en el transporte público. Y los empresarios, por la falta de infraestructura, se elevan los costos de producción, de generación, de transporte, de mercaderías que merman la rentabilidad. No hablemos de subir el sueldo, hablemos de bajar los costos. Hagamos un verdadero esfuerzo. Salgamos a protestar a las calles y exijámosle al Estado que cumpla con lo que tiene que hacer. Dejemos de cargarle la espalda al privado, y el privado nuevamente somos todos los empresarios. Los de la gran empresa tienen la capacidad y tienen músculo para aguantar. Y muchísimas gracias, porque son creo que 17.000 empresas las que pagan el 80% de los impuestos. Gracias. Pero los queremos ayudar, queremos crecer con ustedes, queremos que haya más riqueza. Entonces reduzcamos el costo de vivir en el Perú. Que tengamos la capacidad de que una madre sepa que, ok, recibe un sueldo, pero no tiene que preocuparse si su hijo se enferma. ¿Qué pasa en una familia cuando un hijo se enferma? Tienen que gastar sus ahorros, lo vimos en la pandemia. ¿Cuántas familias quebraron por comprar oxígeno?
¿Cuántas familias siguen endeudadas hasta el día de hoy por cosas que el Estado debió proveer? Yo planteo la pregunta distinta. Busquemos que el Estado dé las capacidades y genere la calidad de vida que necesitamos, y tenemos que hacerlo el sector privado, trabajadores y empresarios de todos los tamaños, juntos. Y salgamos, Luis, que la CGTP siempre ha estado en las calles, salgamos y hagamos una protesta y exijamos la reducción del Estado y la reforma del sistema de justicia. Vámonos a las calles, hagamos lo que se tenga que hacer. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Los tres se han referido en algún momento a la importancia del tema de la formación. ¿Qué propuestas específicas podemos poner en la mesa para el debate público? Jorge, quizá empezamos contigo. Sí, bueno, es cierto que hay que nivelar la cancha, ¿no? O sea, tenemos que hacer que el último niño que estudia en el sitio más alejado del país tenga la misma educación que el mejor colegio privado. Ese día creo que todos vamos a sentirnos orgullosos del Perú. Va a pasar un trecho para que logremos, pero ese tiene que ser nuestro objetivo, el piso de oportunidades para todos. Y por supuesto, la educación técnica, la educación en el expertise que hoy día la empresa necesita, ¿no? Que el sector privado demanda, ¿no? Y una educación en valores también, que es sumamente importante, porque necesitamos desterrar la corrupción del país para que podamos ser mejores. Pero yo quiero también hablar un poco del rol del empresario, ¿no? Y creo que ahí tenemos que nosotros como empresarios hacer más de lo que estamos haciendo. Yo quiero llamar la atención sobre esto porque de verdad que ya estamos perdiendo el país. No es que lo podamos perder, ya lo estamos perdiendo. Las instituciones en el país se han deteriorado enormemente, terriblemente, y hemos dejado que eso suceda. Los partidos políticos y el sistema político se ha deteriorado terriblemente y hemos dejado que eso suceda. Y cuando uno pierde el país, después es muchísimo más difícil recuperarlo. Si no, preguntémosle a los venezolanos. En Bolivia, hace 20, 25 años, tuvieron un fenómeno parecido al que hoy día estamos viviendo en el país, en el Perú. Tuvieron 5 o 6 presidentes en 5 años. ¿Cómo terminó eso con Evo Morales, 15 años en el poder? Ecuador lo mismo. Tuvo también una inestabilidad política de varios años, también 6 presidentes en 6 años, 7 años. Terminó con el señor Rafael Correa, 12 años en el poder. Argentina en el año 2001, la época del Corralito, 2000, 2001, también los presidentes duraban días, meses. ¿Cómo terminó con los señores Kirchner, 15 o 16 años en el poder? Nos acaba de pasar, tenemos 9 presidentes en los últimos 10 años. Si no nos queremos dar cuenta de que algo peligroso y algún riesgo puede haber ahí, no sé en qué estamos pensando. Y tenemos que hacer más. Yo cuando digo a los empresarios, tenemos que involucrarnos más, y me dicen, no, pero es que mira lo que le pasó a tal persona. No, pero es que después me van a llamar a la fiscalía. O sea, si preferimos perder el país a que nos llame la fiscalía, creo que estamos en un error. Creo que tenemos algo grandioso. Creo que tenemos algo grandioso por lo cual pelear y por lo cual defender. Hay gente que dio la vida. A finales del siglo pasado, a finales del siglo XIX, nació una corriente política que fue el Partido Civil de Manuel Pardo y Lavalle, continuado después por su hijo José Pardo y Barreda, que le dio unos cimientos importantes al país. Fue un esfuerzo del empresariado de ese momento, importante.
El señor Manuel Pardo y Lavalle pagó con su vida ese esfuerzo. Y bueno, y en nuestra historia también tenemos mucha gente que dio su vida por el país. ¿Por qué no podemos arriesgar una presencia ante la Fiscalía? No se entiende. Y hoy día lo vemos con una señora que le acaban de galardonar con el Premio Nobel de la Paz, que se está jugando la vida, se está jugando el futuro de su familia, se está jugando todo. Pero nosotros tenemos miedo a que nos llamen a la Fiscalía. Amigos empresarios, creo que es hora de reflexionar, de poner las barbas en remojo y comprometernos no más, sino muchísimo más con el país. Gracias, Jorge. Luis. Sí, gracias. La pregunta es, ¿qué hacer para que los jóvenes tengan mejor trabajo pertinente y de calidad? Reitero yo, de que se deben desarrollar políticas públicas consensuadas, donde participen, como lo hemos señalado, la sociedad civil, la empresa, la industria y la academia, pero todo esto tiene que ser orientada para la creación de programas que sean permanentes, progresivos, y no como ahora que se hacen programas aislados, ¿no? Programas aislados que muchas veces no nos llevan a nada. En general también se requiere hacer una capacitación, una educación a los jóvenes que tenga que ver con el aseguramiento de una buena productividad en lo que tengan que hacer. Y para eso, siempre, como he señalado, tienen que trabajar en las actividades para las que estudiaron. En otras palabras, lo que quiero decir es que se debe dar una mirada a las políticas públicas para enfrentar la transición de la escuela a la educación para el trabajo. Eso es lo que nos falta, educación para el trabajo. También debo señalar que los jóvenes también hay que desarrollar políticas para que ellos puedan enfrentar a 3 problemas. Una de ellas es el problema de la exclusión del sistema educativo. Y hemos señalado acá, hay mucha brecha en la educación. No hay una educación uniforme en todo el Perú. La calidad no es uniforme. Entonces, el otro problema es el problema de la inadecuación de la educación recibida, ¿no? Y el tercer problema es el problema de la falta de la calidad educativa, como lo venimos señalando. Todo eso tenemos que mejorar. Y para terminar, yo quiero recordar algo que se ha dejado de hacer y que lo señala en el artículo 58 de nuestra Constitución. El artículo 68 señala que en la Carta Magna que en el Perú tiene que haber una economía social de mercado, pero creo que las políticas que se han venido aplicando están muy lejanas a ello, ¿no? En una economía social de mercado tipo Alemania, pues, ¿no?, donde la iniciativa privada sea libre, estamos de acuerdo con eso, pero el desarrollo del país tiene que ser orientada por el Estado. Y aquí hemos visto que han pasado muchos gobiernos y en verdad que el Estado en muchos sectores, en educación, en seguridad, en trabajo, en todo ha estado ausente. Lo único que se ha hecho es un buen crecimiento económico, eso está bien, pero eso no ha estado bien orientado a atender los servicios sociales de la ciudadanía. Hay que rectificar todo ello, ¿no? Yo creo que todavía estamos a tiempo los peruanos de poder rectificarnos de una serie de males que lamentablemente nos están aquejando juntos, todos los peruanos, empresarios, trabajadores, academias, sociedad civil, creo que todos juntos podemos hacerlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Fernando. Bueno, más allá de los temas educativos directos, se educa también con el ejemplo.
Se educa a los jóvenes, a las nuevas generaciones del Perú con el ejemplo. Y como bien lo acaban de decir, lo has dicho, y en verdad, no se le puede tener miedo a la fiscalía y hay que tener miedo a enfrentar el problema. Tenemos que perder ese miedo. El sistema como está no ha funcionado. Ha generado ingresos, las empresas han crecido, el Estado no ha hecho su rol, algunos empresarios, otros sí. Es una discusión muy larga, pero la realidad real es que para el 80% de los peruanos no ha funcionado. Porque son clase media por capacidad adquisitiva, el sueldo que se les paga a 2 personas que trabajan en el agro en Ica, los hace clase media, pero viven en el Arenal sin agua, sin desagüe y sin luz. Algo mal ha habido, hemos crecido y hemos mejorado. Y hay que agarrar las cosas buenas, pero hay que solucionar las cosas malas. Si mantenemos el status quo o intentamos mantenerlo en estas elecciones que vienen, el antisistema que va a llegar de todas maneras será de izquierda. Vendrá a romper nuestro esfuerzo y el desarrollo y los sueños que hemos puesto nosotros en nuestras empresas y en nuestros trabajos. Las cosas tienen que cambiar. Y no podemos depender de los políticos. La política es demasiado importante para dejársela a ellos. Los empresarios que han hecho empresa, que han generado riqueza, desarrollo, segunda, tercera, cuarta generación de grandes empresarios en este país, y los que empiezan hoy a soñar en el futuro de sus hijos, en el futuro del país, tenemos que trabajar todos juntos, unidos. No podemos permitir que los políticos hagan lo que hacen, que amarren, arreglen y generen mercantilismo abajo de las mesas. Que las mafias controlen el voto. Mafias informales y, desgraciadamente, mafias formales también. Tenemos que comernos el pleito, todos los peruanos, porque en esta elección realmente nos estamos jugando el futuro. Y el pleito no es solamente el 2026, empieza hoy, exigiendo, como tenemos que hacerlo, lo que ya se ha dicho, no por mí, no por este panel, por todos los paneles que han venido antes. Tenemos que simplificar el Estado, tenemos que romper con la burocracia, tenemos que hacerlo ágil, tenemos que recuperar, señores, nuestras libertades. Durante 25 años, con normas, decretos municipales, leyes o lo que quieran, nos han ido quitando la libertad de soñar, la libertad de crecer. Hoy, muchos peruanos se van del país porque no ven futuro. Eso fue cuando yo era joven, que mis amigos iban a la universidad y no volvían en los años 90. La pasamos mal. ¿Queremos eso de nuevo? Necesitamos ese cambio completo. Y ese cambio empieza hoy, acá y con ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fernando, Jorge, Luis, por las estupendas ideas que hemos podido presentar acá a la audiencia. Me llevo varios puntos claves. Uno, no parece tan difícil ponernos de acuerdo cuando pensamos en el país. Acá encuentro muchas ideas en común y que podrían plasmarse en propuestas de políticas ahora que estamos frente al proceso electoral. La importancia de la formación para tener empleos de calidad, la importancia de tener sistemas de información que guían a nuestros jóvenes a escoger sus carreras, a escoger las universidades donde van a tener un futuro después de graduarse, que no son todas, lamentablemente. Políticas para mejorar el Estado. En general, un tema común acá ha sido sobre las carencias del Estado, en educación, en salud, en justicia, en seguridad. Y finalmente, algo en lo que estamos de acuerdo es que esto no se va a solucionar solo, que esto requiere de nuestra acción. Y por lo tanto deberíamos estar dispuestos y comprarnos el pleito del país y más aún ahora de caras a este nuevo proceso electoral. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos.
Bravo. Está muy bien. Agradecemos a Fernando, a Jorge, a Luis y a Miguel y los invitamos por favor a tomar la foto protocolada del centro del escenario. Muchas gracias. Les agradecemos a todos su atención en esta sesión en la que hemos evaluado cómo podemos generar empleo de calidad en esta 63ª edición de CADE Ejecutivos 2025.